Una joven llamada Cecilia Ashford aprendió desde niña que el silencio era más seguro que las palabras. En los pasillos fríos de Thornfield Manor, donde su marido exhibía desprecio y la sociedad susurraba condenas, ella era la sombra que cargaba la culpa de una muerte que no pudo evitar. Una puerta cerrada con llave, un grito ahogado en la oscuridad y 5 años de soledad la empujaron hacia la ventana vacía, donde sus lágrimas cayeron sobre un jardín marchito. Nadie lo sabía, pero ese instante, ese pequeño gesto de desesperación, sería el comienzo de una historia que cambiaría para siempre el destino de 2 almas rotas, porque el destino, a veces, se disfraza de deuda antes de revelar su redención. Cuéntame, ¿desde qué país escuchas esta historia? El año era 1815. El sonido de la lluvia comenzaba a golpear las ventanas de Thornfield Manor, y una mujer olvidada estaba a punto de ser recordada. Febrero de 1815. Sussex, Inglaterra. El viento aullaba contra las ventanas de Thornfield Manor como un animal herido. Cecilia Ashford despertó con el sonido que más temía en el mundo. Los pasos de su marido, pesados, irregulares, ebrios. 5 años. 5 años desde que todo había terminado. 5 años desde que la culpa se convirtió en su única compañía. La habitación estaba oscura, siempre oscura. El marqués había ordenado cerrar las cortinas el día después del funeral, y nunca más permitió que se abrieran. Ella se levantó despacio, las manos temblando, el vestido negro aún apretado contra su cuerpo frágil. Había dejado de cambiarse de ropa hacía meses. ¿Para qué? Nadie la veía. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El corazón de Cecilia se aceleró. Esperó el grito, la acusación, las palabras que conocía de memoria. Pero el marqués no entró. Solo dejó caer algo pesado contra la madera, y se alejó. Ella esperó. 1, 2, 3 minutos. Cuando el silencio regresó, abrió la puerta apenas una rendija. En el suelo, una carta, el sello roto, la tinta corrida por el licor derramado. Sus manos temblaron al tomarla. Las palabras danzaban frente a sus ojos. Estimado marqués Ashford, lamentamos informarle que sus deudas con la casa bancaria Rothwell ascienden a la suma de... Los números eran imposibles, astronómicos, el equivalente a 3 años de renta de toda la propiedad. Cecilia cerró los ojos. Sabía que el marqués jugaba, bebía, dilapidaba la fortuna que había sido su dote, pero nunca imaginó que fuera tanto. Regresó a su habitación, se sentó junto a la ventana. Afuera, el jardín que alguna vez había amado yacía muerto. Las rosas blancas que solía cuidar ahora eran solo espinas secas, igual que ella, una sombra. Un fantasma, una mujer que había dejado de existir el día que su hijo murió en sus brazos. El marqués la culpaba, la sociedad la condenaba, y ella ya no sabía si merecía algo diferente. Apoyó la frente contra el vidrio frío, y pensó las palabras que repetía cada noche. Pensó en su madre, muerta años atrás. Pensó en su padre, que nunca la había defendido. Pensó en la vida que pudo haber tenido. Y pensó en aquel baile. Hacía tanto tiempo. Antes de que el marqués la reclamara como suya, antes de que todo se rompiera. Un baile de verano, luces doradas, y un hombre que la había mirado como si fuera algo más que una transacción. Pero eso había sido otra vida, otra Cecilia, una que ya no existía. Cerró los ojos, y dejó que las lágrimas cayeran en silencio, porque en Thornfield Manor, incluso llorar estaba prohibido. 3 días después, el marqués convocó a todos los sirvientes al salón principal. Cecilia no fue invitada, nunca lo era, pero desde su ventana pudo ver las carrozas llegar, hombres con trajes elegantes, rostros severos, maletines de cuero, los acreedores. El marqués había perdido todo, la propiedad, los terrenos. El título apenas se sostenía por un hilo de honor familiar. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegó otra carroza, negra, elegante, con un escudo de armas que Cecilia no reconoció de inmediato. Un hombre descendió, alto, de hombros anchos. Caminaba con una autoridad silenciosa que hacía que todos los demás parecieran pequeños. Algo en él le resultó familiar, pero no podía recordar qué. El hombre entró a la mansión, y durante 2 horas, el silencio fue absoluto. Cuando finalmente salió, el marqués lo seguía, pálido, tembloroso, derrotado. Cecilia los observó desde la rendija de su ventana. El extraño levantó la vista, y por un segundo, solo un segundo,
Sus ojos se encontraron. Él no apartó la mirada. La estudió, como si la conociera, como si la hubiera estado buscando. Y entonces sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar algo muy valioso. Cecilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche, el marqués subió las escaleras. Por primera vez en 5 años, entró a su habitación sin estar ebrio. Se quedó en la puerta, mirándola con ojos que no reconocía. No había odio, no había desprecio, solo una extraña mezcla de rencor y resignación. Salió de la habitación sin decir nada más. Y Cecilia se quedó sola, con el eco de una sentencia que no entendía, pero que sabía, de alguna forma sabía, que cambiaría todo, porque en la oscuridad de Thornfield Manor, bajo el peso de 5 años de silencio, una mujer olvidada acababa de ser vendida, y el hombre que la había comprado era alguien de su pasado. El día siguiente amaneció gris. Como todos los días en Thornfield Manor, Cecilia no había dormido. Las palabras del marqués resonaban en su mente como campanas de iglesia. Mañana te vas. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Quién era ese hombre? Nadie vino a explicarle. Nadie nunca explicaba nada. A las 10 de la mañana, la puerta de su habitación se abrió. La señora Pembroke, el ama de llaves, entró con una maleta pequeña. Su rostro estaba pálido. No la miraba a los ojos. Cecilia permaneció inmóvil mientras la mujer empacaba sus pocas pertenencias. 3 vestidos negros, un cepillo, un libro de oraciones que nunca había abierto. Eso era todo. 5 años de vida resumidos en una maleta que apenas pesaba. La señora Pembroke terminó en silencio. Se detuvo en la puerta, y por primera vez en años, habló directamente con ella. «Que Dios la proteja, señora». Su voz era apenas un susurro, temblorosa, llena de algo que parecía compasión, pero Cecilia no entendía. La mujer cerró la puerta, y Cecilia se quedó sola otra vez, mirándose en el espejo roto de su habitación. Una mujer de 28 años que parecía tener 50, el cabello castaño opaco y sin vida, los ojos verdes apagados, la piel pálida como la de un cadáver. No se reconocía. A las 11, los pasos regresaron. Esta vez no eran los del marqués. 2 sirvientes entraron, tomaron la maleta, y le indicaron que los siguiera. Cecilia obedeció, porque eso era lo único que sabía hacer, obedecer. Bajó las escaleras que no había recorrido en meses. El salón principal estaba vacío. El marqués no estaba, ni siquiera se había molestado en despedirse. Afuera, la carroza negra esperaba, la misma que había visto el día anterior. El hombre estaba allí, de pie junto a la puerta, vestido completamente de negro, como si él también estuviera de luto. Cuando la vio, su expresión no cambió, pero algo en sus ojos, algo que Cecilia no supo interpretar. Los sirvientes cargaron la maleta. El hombre extendió su mano, para ayudarla a subir. Cecilia vaciló. No quería tocarlo, pero tampoco tenía opción. Su mano era cálida, firme, completamente opuesta a todo lo que había conocido en años. Subió a la carroza. Él la siguió, y la puerta se cerró. El silencio fue abrumador. Cecilia se sentó lo más lejos posible de él, mirando por la ventana mientras Thornfield Manor se alejaba. La propiedad que había sido su prisión, el lugar donde había perdido todo, y ahora a dónde iba. El hombre no habló durante los primeros minutos. Solo la observaba. Finalmente, rompió el silencio. No necesita tener miedo. Su voz era grave, tranquila, pero había algo en ella que la hizo temblar. Cecilia no respondió. No sabía qué decir. Él continuó. Mi nombre es Rodrigo Blackwood, duque de Blackwood, y acabo de comprar todas las deudas de su marido. Ella giró la cabeza bruscamente. No lo reconocía. O tal vez sí. Algo en sus ojos, en la forma en que la miraba. Él sonrió apenas. Una sonrisa triste. Bailamos juntos una vez, hace 8 años, en el baile de verano de los Harley, y entonces lo recordó. El baile de verano, hacía 8 años, antes de que su padre la prometiera al marqués, un joven que la había sacado a bailar, que le había hablado de viajes, de libros, de sueños, que la había mirado como si fuera la única persona en el salón. Rodrigo, el escándalo, las acusaciones, el exilio, todos decían que había traicionado a la corona, que había huido como un cobarde, pero ahora estaba aquí, comprando deudas, reclamándola como si fuera una propiedad. Su voz era apenas un susurro. Usted, él asintió. Cecilia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Por qué? Rodrigo la estudió en silencio.
Y cuando habló, su voz era suave, casi gentil, porque alguien tenía que hacerlo. Ella no supo qué responder, porque la verdad era que no sabía quién era. Había olvidado quién era Cecilia Ashford antes de convertirse en la marquesa, antes de la muerte, antes del dolor, antes del silencio. La carroza avanzaba, dejando atrás Sussex, adentrándose en caminos que Cecilia no conocía, y mientras el paisaje cambiaba, mientras las horas pasaban, una pregunta crecía en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué Rodrigo había pagado una fortuna por las deudas del marqués? ¿Por qué la había reclamado específicamente a ella? ¿Y qué quería a cambio? No se atrevía a preguntar, porque en el fondo tenía miedo de la respuesta. El sol comenzaba a ponerse cuando la carroza finalmente se detuvo. Cecilia miró por la ventana. Una propiedad inmensa, jardines verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una mansión de piedra gris con ventanas iluminadas. Era hermoso. Rodrigo descendió primero, y nuevamente le ofreció su mano. Esta vez, Cecilia la tomó sin vacilar. Cuando sus pies tocaron el suelo, sintió algo extraño. Libertad. Era la primera vez en 5 años que salía de Thornfield Manor. La primera vez que respiraba aire que no estaba cargado de dolor. Rodrigo la guió hacia la entrada. Los sirvientes los recibieron con reverencias, pero no la miraban con desprecio, ni con lástima, solo con respeto. La mansión era cálida, luces brillantes, flores frescas en cada rincón, el olor a pan recién horneado. Todo lo contrario a Thornfield. Rodrigo se detuvo frente a una puerta. La abrió. Una habitación enorme, con una cama con dosel, cortinas blancas que se movían con la brisa, y en el alféizar de la ventana, rosas blancas. Cecilia sintió que su garganta se cerraba. Rodrigo habló en voz baja. Esta es su habitación. Nadie entrará sin su permiso, y puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite. Ella se giró hacia él, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Su voz tembló. ¿Por qué está haciendo esto? Él dio un paso atrás, como si quisiera darle espacio. Porque usted merece algo más que sobrevivir. Y entonces, con una reverencia que parecía sincera, se retiró. Cecilia se quedó sola en aquella habitación. Por primera vez en años no sentía miedo. Se acercó a la ventana, tocó los pétalos de las rosas blancas, y permitió que una lágrima cayera, porque algo en su interior, algo que creía muerto, comenzaba a despertar. Pero en la oscuridad de su mente una pregunta permanecía. ¿Por qué? Y mientras la noche caía sobre la mansión de Rodrigo, Cecilia entendió que acababa de entrar en un juego cuyas reglas desconocía. Un juego donde ella era la pieza más valiosa, pero no sabía si era la reina o el sacrificio. La noche cayó sobre Blackwood Hall como un manto suave. Cecilia permaneció junto a la ventana durante horas, mirando el jardín iluminado por la luna, tocando las rosas blancas que no entendía por qué estaban allí. Nadie vino a buscarla. Nadie le exigió nada. Era desconcertante. En Thornfield, cada minuto estaba medido, cada movimiento vigilado, cada silencio cargado de amenaza, pero aquí había paz, y eso la aterraba más que cualquier grito. Alguien tocó la puerta suavemente. Cecilia se sobresaltó. Adelante. Una mujer mayor entró, cabello gris recogido en un moño perfecto, ojos amables que la miraban sin juzgar. Su voz era cálida. Buenas noches, señora. Soy la señora Calloway, el ama de llaves. Le traje algo de comer. Cecilia asintió apenas. Gracias. La mujer sonrió. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que llamar. El señor Blackwood dejó instrucciones muy claras. Usted es nuestra invitada de honor. Depositó la bandeja sobre la mesita junto a la cama, y antes de irse, se detuvo. Cecilia la miró sin entender. Perdone mi atrevimiento, señora, pero es bueno verla aquí. Es bueno ver que alguien finalmente la cuidará como merece. La mujer salió, y Cecilia se quedó mirando la bandeja. Sopa caliente, pan fresco, té de hierbas. No era la comida fría y olvidada que le dejaban en Thornfield, era cuidado. Sus manos temblaron al tomar la cuchara, y cuando probó la sopa, algo se rompió dentro de ella. Lloró, lloró mientras comía, lloró mientras bebía el té, lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, porque hacía tanto tiempo que nadie la trataba como un ser humano. Cuando terminó, se acostó en la cama. Las sábanas eran suaves, el colchón cómodo, las almohadas olían a lavanda. Cerró los ojos, y por primera vez en 5 años durmió sin pesadillas. Despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Se incorporó de golpe.
desorientada. ¿Dónde estaba? Entonces lo recordó. Rodrigo, la deuda, Blackwood Hall. Se levantó despacio. Su cuerpo se sentía extraño, ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. Alguien había dejado ropa limpia sobre la silla. Un vestido azul claro, sencillo pero hermoso. No era negro. Cecilia lo tocó con dedos temblorosos. Podía usarlo. El luto. Se suponía que debía estar de luto, pero 5 años no eran suficientes. Se cambió despacio. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Se miró en el espejo, y casi no se reconoció. El azul hacía que sus ojos verdes brillaran. Su piel ya no parecía tan pálida. Parecía viva. Tocaron la puerta nuevamente. La señora Calloway asomó la cabeza. «Buenos días, señora. El señor Blackwood la espera para el desayuno». Cecilia bajó las escaleras por primera vez a la luz del día. La mansión era aún más hermosa que la noche anterior. Ventanas enormes que dejaban entrar el sol. Cuadros en las paredes. Flores frescas en cada rincón. Vida. Llegaron a un comedor pequeño, íntimo. Rodrigo estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando el jardín. Cuando la escuchó entrar, se giró, y por un momento, solo un momento, algo cruzó su rostro. Sorpresa, admiración, dolor. Pero desapareció tan rápido que Cecilia pensó que lo había imaginado. Su voz era suave. «Buenos días». Cecilia asintió, sin saber qué más hacer. «Buenos días». Rodrigo señaló la mesa. «Por favor». Ella se sentó, y él se sentó frente a ella. El desayuno fue silencioso, pero no era el silencio tenso de Thornfield. Era tranquilo. Rodrigo no la miraba con desprecio, no la ignoraba, no la culpaba, solo la dejaba ser. Cuando terminaron, él se levantó. «Quisiera mostrarle algo, si me permite». Cecilia lo siguió. Salieron al jardín, y por primera vez en años, Cecilia sintió el sol en su rostro, el viento en su cabello, el olor a tierra mojada. Rodrigo caminaba a su lado, sin tocarla, sin exigir nada, solo acompañándola. Se detuvieron frente a un jardín de rosas, blancas, todas blancas. Cecilia sintió que su corazón se detenía. Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué rosas blancas?». Rodrigo la miró, y en sus ojos había una tristeza antigua. «Porque cuando bailamos, usted llevaba rosas blancas en el cabello, y me dijo que eran sus favoritas». Ella lo miró sin entender. «¿Usted se acuerda de eso?». Él sonrió con amargura. «Me acuerdo de todo». Cecilia sintió que el mundo se inclinaba. Su voz tembló. «¿Por qué me trajo aquí?». «De verdad». Rodrigo dio un paso hacia ella, pero se detuvo, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. «Porque hace 8 años, cuando su padre anunció que se casaría con el marqués, intenté detenerlo». Ella no supo qué responder, porque la verdad era que no lo recordaba. Recordaba el baile, recordaba la risa, recordaba la forma en que la había mirado, pero después todo se había vuelto oscuro. Rodrigo pareció leer su silencio. Su voz se volvió más suave, más dolorosa. «Le dije a su padre que el marqués solo quería su dote, que era un hombre sin honor, y él me echó de su casa». Cecilia sintió que las lágrimas volvían. «El marqués tenía influencias en la corte. Me acusó de traición, de robar documentos secretos, y tuve que huir para no ser ejecutado». Él asintió. Y entonces, con una valentía que no sabía que tenía, preguntó: «¿Por qué compró mis deudas?». Rodrigo la miró durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una verdad que cambiaría todo. «Porque cuando me enteré de lo que él le había hecho durante estos 5 años, entendí que debía terminar lo que comencé hace 8 años». Cecilia sintió que sus rodillas se debilitaban. Su voz fue apenas un susurro. «¿Qué es lo que comenzó?». Rodrigo se acercó, y por primera vez, la tocó. Tomó su mano, con una gentileza que la hizo temblar, y dijo las palabras que habían estado esperando 8 años para ser dichas: «Salvarla». «Pero hay algo más que necesita saber». Cecilia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Rodrigo respiró profundo. «La propiedad de Thornfield Manor no es solo su antigua casa. Está construida sobre las tierras que originalmente pertenecían a mi familia. Hace 20 años, mi padre las perdió en una apuesta contra el padre del marqués. Y en esas tierras, en el sótano de Thornfield, están escondidos los documentos que prueban mi inocencia». Cecilia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Los documentos que el marqués usó para acusarme de traición están allí. Él los robó y los escondió.
Su voz tembló. Necesito recuperar esas tierras para limpiar mi nombre. Y la única forma de hacerlo era comprando las deudas del marqués. Cecilia dio un paso atrás. Entonces usted me está usando. Rodrigo negó con la cabeza con vehemencia. No. Escúcheme, por favor. Cuando me enteré de que el marqués estaba endeudado, vi una oportunidad. Pero cuando supe lo que le había hecho a usted, cuando me enteré de que la tenía encerrada, de que la culpaba, de que la había destruido, su voz se quebró. Ya no se trató solo de recuperar mi honor, se trató de sacarla de ese infierno. Cecilia lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Rodrigo continuó. Sé que esto suena como si la estuviera usando. Y tal vez al principio esa fue parte de la razón. Pero le juro por todo lo que amo, que desde el momento en que la vi en esa ventana, con ese vestido negro y esos ojos apagados, solo quise una cosa. ¿Cuál? Que volviera a sonreír. El tiempo se detuvo. El jardín desapareció. Solo quedaron ellos dos. Y una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Cecilia sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era traición lo que sentía, era comprensión. Rodrigo había sido honesto, más honesto de lo que nadie había sido con ella en años. Levantó su mano y tocó su rostro, con una ternura que lo hizo temblar. Entonces recuperemos esos documentos. Juntos. Rodrigo la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Cecilia sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Usted me salvó. Ahora déjeme ayudarlo a salvarse a usted mismo. Rodrigo cerró los ojos. Y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. La abrazó, con una desesperación que la hizo temblar. Y en ese jardín de rosas blancas, bajo el sol de la mañana, dos almas rotas comenzaron a sanar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en las sombras de Blackwood Hall, alguien más estaba escuchando. Alguien que no estaba dispuesto a dejar que Rodrigo recuperara lo que había perdido. Su hermano mayor, Lord Marcus Blackwood. Y él tenía sus propios planes para Thornfield Manor. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete. Los días siguientes fueron diferentes en Blackwood Hall. Después de la confesión de Rodrigo, después de entender la verdad, Cecilia ya no se sentía una prisionera. Se sentía parte de algo. Rodrigo le mostró mapas antiguos de Thornfield Manor, planos de la propiedad que databan de cuando aún pertenecía a su familia. Señaló un punto específico. Aquí está el sótano original, construido por mi abuelo en 1780. El marqués no sabe que existe. Selló la entrada hace años. Cecilia estudió los mapas. Su mente trabajaba rápido. Conozco esa área. Hay una puerta en el ala este que siempre estuvo cerrada. El marqués decía que era peligrosa. Rodrigo la miró con esperanza. Podría llevarnos allí. Pero necesitamos entrar sin que él lo sepa. Cecilia asintió. Él está tan ebrio la mayoría del tiempo que ni siquiera notaría un incendio. Rodrigo sonrió. Entonces tenemos una oportunidad. Pero antes de que pudieran continuar, la puerta del estudio se abrió de golpe. Un hombre entró sin anunciarse, alto como Rodrigo, pero de cabello rubio donde Rodrigo era moreno, ojos fríos como el hielo, vestido con elegancia exagerada. Rodrigo se puso de pie de inmediato. Su voz era tensa. Marcus. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Hermanito, qué sorpresa encontrarte aquí. Pensé que seguías escondido en el continente. Rodrigo apretó los puños. Esta es mi casa. No necesito tu permiso para estar aquí. Marcus caminó por el estudio como si fuera suyo. Sus ojos se posaron en Cecilia. Y esta debe ser la famosa marquesa. Cecilia sintió un escalofrío bajo esa mirada. Había algo depredador en ella. Rodrigo dio un paso adelante, poniéndose entre Marcus y Cecilia. Ella es mi invitada. Y te pido que la trates con respeto. Marcus rió. Una risa fría y calculadora. Tu invitada. Qué interesante, porque, según mis abogados, sigue siendo la esposa del marqués, y mantenerla aquí podría interpretarse como secuestro. Cecilia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rodrigo se mantuvo firme. Tengo un contrato legal. El marqués cedió su custodia por 1 año a cambio de la deuda. Marcus se acercó más. 1 año que está a punto de terminar. ¿Y entonces qué, hermanito? La devolverás a su marido como un paquete usado. Rodrigo dio un paso amenazante hacia él. Sal de mi casa. Ahora. Marcus levantó las manos en falsa rendición. Me voy, pero vine a advertirte. Madre quiere verte. Está enferma. Y dice que no morirá sin hablar contigo primero. Rodrigo palideció. Marcus sonrió al ver su reacción. Está en Londres, en la casa de la ciudad. Si te importa algo.
vendrás. Se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. Ah, y Rodrigo. Su voz era venenosa. Esas tierras que tanto quieres recuperar. Thornfield Manor. Ya presenté una reclamación legal sobre ellas. Después de todo, si pertenecían a nuestro padre, por derecho de primogenitura son mías, no tuyas. Y salió. El silencio que dejó fue devastador. Cecilia se acercó a Rodrigo. Él estaba temblando. De furia, de frustración. Ella tocó su brazo. Rodrigo. Él se giró hacia ella, los ojos llenos de dolor. Tiene razón. Si reclama Thornfield por derecho de primogenitura, ningún juez me dará la propiedad a mí. Cecilia tomó su mano. Entonces no pelearemos por la propiedad, pelearemos por los documentos. Rodrigo la miró. Si entramos antes de que él consiga la propiedad, si sacamos los documentos, ya no importará de quién sea Thornfield. Su voz era firme, decidida. Rodrigo la miró con algo parecido al asombro. Está arriesgándose por mí. Cecilia sonrió. Usted se arriesgó por mí primero. Rodrigo la abrazó. Y en ese abrazo había gratitud, miedo y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Pero esa noche, cuando Cecilia estaba en su habitación, no podía dormir. Las palabras de Marcus resonaban en su mente. Un año que está a punto de terminar. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Se levantó y caminó por los pasillos silenciosos de Blackwood Hall. Sin querer, llegó a la puerta del estudio de Rodrigo. Había luz dentro. Tocó suavemente. Adelante. Entró. Rodrigo estaba sentado frente al fuego, con una copa de brandy en la mano, mirando las llamas. Se veía agotado. Cecilia se acercó. No puede dormir. Él negó con la cabeza. Sigo pensando en lo que dijo Marcus, sobre mi madre. Cecilia se sentó en el sillón junto al suyo. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace 8 años. El día que huí. Ella me suplicó que no me fuera, pero no tenía opción. Si me quedaba, me ejecutarían. Su voz se quebró. Y ahora está enferma. Y he desperdiciado 8 años. Cecilia tomó su mano. Entonces vaya a verla. Rodrigo la miró. No puedo dejarte sola. No con Marcus merodeando. Ella apretó su mano. No estaré sola. Iré con usted. Rodrigo negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si el marqués se entera de que estás en Londres. Cecilia lo interrumpió. He pasado 5 años escondida. No voy a esconderme más. Su voz era firme. Además, necesito empezar a enfrentar el mundo nuevamente. Rodrigo la estudió durante un largo momento. Y entonces asintió. Está bien. Iremos juntos. Cecilia sonrió. Y por primera vez desde que Marcus había entrado esa tarde, Rodrigo también sonrió. Se quedaron sentados junto al fuego, en silencio. Pero era un silencio cómodo. Y cuando Cecilia finalmente se levantó para irse, Rodrigo la detuvo. Cecilia. Ella se giró. Gracias. ¿Por qué? Por no tener miedo de esto. De nosotros. De lo que sea que esto se está convirtiendo. Cecilia sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó. Y sin pensarlo, besó su mejilla. Suave, lleno de promesa. Buenas noches, Rodrigo. Y salió, dejando a Rodrigo tocando su mejilla, con los ojos cerrados, y una sonrisa en los labios, porque algo estaba cambiando entre ellos, algo inevitable. Pero mientras en Blackwood Hall 2 corazones comenzaban a encontrarse, en las sombras de Londres, Lord Marcus Blackwood se reunía con alguien, en una taberna oscura, el marqués Ashford. Ambos hombres brindaron. Marcus habló primero. Tiene un trato. Yo me quedo con Thornfield. Usted recupera a su esposa. El marqués bebió su whisky de un trago. Y Rodrigo. Marcus sonrió. Rodrigo perderá todo. Su honor, su propiedad, y a la mujer que ama. El marqués asintió lentamente. Entonces tenemos un acuerdo. Y mientras los 2 hombres sellaban su pacto, en Blackwood Hall, Cecilia soñaba con rosas blancas, y con un futuro que aún no sabía que estaba en peligro. 3 días después, Cecilia y Rodrigo viajaron a Londres. El viaje fue largo, pero diferente al primero. Esta vez no había silencio incómodo. Esta vez hablaban. Rodrigo le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre había perdido las tierras, sobre cómo Marcus siempre había sido el favorito, el primogénito, el heredero, el perfecto, y él, el segundo hijo, el olvidado. Cecilia escuchaba con atención y compartió sus propias historias, sobre su madre, que había muerto cuando ella tenía 15 años, sobre su padre, que la había vendido al mejor postor,
Sobre el día en que conoció al marqués, pensé que era encantador al principio. Su voz era suave, era educado, atento, decía todas las cosas correctas. Rodrigo la miraba. ¿Cuándo cambió? Cecilia cerró los ojos. El día después de la boda, cuando entendió que yo no era una persona para él. Era una posesión. Rodrigo tomó su mano y la sostuvo durante el resto del viaje. Llegaron a Londres al atardecer. La casa de los Blackwood estaba en Mayfair, una mansión imponente de piedra gris. Pero a diferencia de Blackwood Hall, esta casa se sentía fría, vacía. Un mayordomo anciano los recibió. Su rostro se iluminó al ver a Rodrigo. «Señor Rodrigo, gracias a Dios ha venido. ¿Cómo está ella, William?» El mayordomo negó con la cabeza. «No bien, señor. Los médicos dicen que es cuestión de días». Rodrigo palideció. Cecilia apretó su mano. William los guió escaleras arriba, hasta una habitación en el segundo piso. Rodrigo se detuvo frente a la puerta, temblando. Cecilia lo miró. «¿Quiere que entre con usted?» Él asintió. «Por favor». Entraron juntos. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas. Solo unas pocas velas iluminaban el espacio. En la cama, una mujer yacía inmóvil. Lady Catherine Blackwood. Alguna vez había sido hermosa, pero la enfermedad la había consumido. Su cabello, que Cecilia imaginaba había sido oscuro como el de Rodrigo, ahora era completamente blanco. Su piel era traslúcida, sus ojos cerrados. Rodrigo se acercó despacio y se arrodilló junto a la cama. «Madre», la voz le temblaba. «Soy yo, Rodrigo». Los ojos de Lady Catherine se abrieron lentamente. Al principio parecían no enfocarse, pero entonces vieron a Rodrigo y se llenaron de lágrimas. «Mi niño». Su voz era apenas un susurro. Rodrigo tomó su mano y lloró. Perdóname por no haber venido antes». Lady Catherine levantó una mano temblorosa y tocó su rostro. «No hay nada que perdonar». Cecilia se quedó cerca de la puerta, sin querer interrumpir, pero Lady Catherine la vio. «¿Quién es ella?» Rodrigo se giró. «Es Cecilia. Cecilia Ashford». La madre de Rodrigo la estudió con ojos que aún eran agudos. «La marquesa». Rodrigo asintió. «Sí». Lady Catherine sonrió débilmente. «Entonces finalmente la encontraste». Rodrigo la miró sorprendido. «¿Sabías?» Su madre asintió. «Siempre supe que había una razón por la que nunca te casaste, por la que nunca olvidaste ese baile». Cecilia sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Lady Catherine le hizo un gesto. «Acércate, niña». Cecilia se acercó despacio y se arrodilló junto a Rodrigo. Lady Catherine tomó su mano. «Gracias por traerlo de vuelta». Cecilia negó con la cabeza. «Él me trajo de vuelta primero». La mujer sonrió. «Entonces son perfectos el uno para el otro». Tosió. Y la tos fue terrible, húmeda y dolorosa. Cuando finalmente se calmó, su voz era más débil. «Rodrigo, necesito decirte algo». Él se inclinó más cerca. «Sobre Marcus». Rodrigo se tensó. Lady Catherine continuó. «Él ha estado trabajando en tu contra desde que te fuiste. Convenció a tu padre de que eras un traidor. Ayudó al marqués a fabricar las acusaciones». Rodrigo cerró los ojos. «¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿De qué? De que tu padre te amara más que a él». Lady Catherine respiró con dificultad. «Tu padre siempre te prefirió. Decía que eras el valiente, el honorable, y Marcus no pudo soportarlo». Cecilia sintió que todo encajaba. Rodrigo habló con voz rota. «Entonces fue Marcus quien robó los documentos». Lady Catherine asintió apenas, y los escondió en Thornfield, para asegurarse de que nunca pudieras limpiar tu nombre. Rodrigo temblaba de furia. «¿Dónde están exactamente?» Su madre lo miró con ojos vidriosos. «En el sótano, detrás de la chimenea de piedra. Hay un compartimento secreto». Su voz se debilitaba. «Pero date prisa. Marcus ya presentó la reclamación sobre Thornfield. Una vez que sea suya, destruirá los documentos». Rodrigo tomó su mano con más fuerza. «Te lo prometo. Los recuperaré». Lady Catherine sonrió. «Lo sé». Miró a Cecilia. «Cuídalo». Cecilia asintió con lágrimas en los ojos. «Con mi vida». Lady Catherine cerró los ojos. «Entonces puedo descansar». Y con un último suspiro, se fue. Rodrigo se quedó inmóvil, sosteniendo la mano de su madre. Y entonces se derrumbó. Lloró como un niño. Cecilia lo abrazó y lloró con él. Por la madre que había perdido, por los años desperdiciados, por todo el dolor que ambos habían cargado. Permanecieron así durante horas, hasta que no quedaron más lágrimas. Finalmente,
Rodrigo se levantó. Sus ojos estaban rojos, pero había determinación en ellos. Tenemos que ir a Thornfield, ahora. Cecilia asintió. Juntos. Rodrigo la miró. Y en sus ojos había algo más que gratitud. Había amor, pero no había tiempo para palabras. Porque mientras organizaban el funeral de Lady Catherine, un mensajero llegó con noticias devastadoras. Lord Marcus Blackwood había ganado la reclamación sobre Thornfield Manor. La propiedad ahora era legalmente suya, y había ordenado demoler el ala este, donde estaba el sótano secreto. La demolición comenzaría en 3 días. Rodrigo leyó la carta, y supo que el tiempo se había acabado. Tenían 72 horas para entrar a Thornfield, encontrar los documentos, y salir, o perderían todo. Y mientras Cecilia y Rodrigo planeaban su asalto desesperado, en Thornfield Manor, Marcus Blackwood brindaba con el marqués. En 3 días, hermanito, lo perderás todo. Y mientras tanto, mi querido marqués. El marqués sonrió. Una sonrisa cruel. Recuperaré lo que es mío. Quedaban 2 días antes de la demolición. Rodrigo y Cecilia regresaron a Blackwood Hall solo para prepararse. No había tiempo para el luto. No había tiempo para el miedo. Solo quedaba la acción. Rodrigo reunió a sus hombres más confiables. 4 sirvientes que lo habían seguido durante su exilio. Hombres que le debían su lealtad. Les explicó el plan. Entrarían a Thornfield en la noche, cuando el marqués estuviera ebrio. Cuando los sirvientes estuvieran dormidos, Cecilia los guiaría al ala este. Encontrarían el sótano, recuperarían los documentos y saldrían antes del amanecer. Sonaba simple, pero todos sabían que era peligroso. Uno de los hombres habló. ¿Y si el marqués nos descubre? Rodrigo lo miró directamente. Entonces corren. Yo me quedaré y enfrentaré las consecuencias. Cecilia dio un paso adelante. No. Todos se giraron hacia ella. Si alguien se queda, seré yo. Es mi casa. Mi marido. Rodrigo negó con la cabeza con vehemencia. De ninguna manera. Cecilia lo miró con fiereza. Él no se atreverá a lastimarme. No públicamente. Pero a usted sí. Lo acusaría de invasión. De robo. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero Cecilia lo interrumpió. Confía en mí. Sus ojos se encontraron, y en ellos había una determinación que Rodrigo reconoció. Era la misma determinación que ella había mostrado en la corte. La misma fuerza que la había llevado a sobrevivir 5 años de abuso. Finalmente, asintió. Está bien, pero no la dejaré sola ni un segundo más de lo necesario. Cecilia sonrió. No esperaba menos. Esa noche partieron hacia Thornfield Manor. 3 carrozas, sin lámparas, silenciosas como fantasmas. Llegaron poco después de medianoche. La mansión estaba oscura, solo una luz en el estudio del marqués. Cecilia sintió un nudo en el estómago. No había pisado esa propiedad desde que se fue, y ahora regresaba. No como prisionera, sino como invasora. Rodrigo tocó su hombro. Está bien. Ella asintió. Estoy bien. Bajaron de las carrozas. Los hombres de Rodrigo llevaban lámparas oscuras, herramientas, cuerdas. Cecilia los guió alrededor de la mansión, hacia el ala este, la puerta que siempre había estado cerrada. Uno de los hombres trabajó en la cerradura, y después de unos minutos, clic, la puerta se abrió. El aire que salió era frío, húmedo, olía a abandono. Encendieron las lámparas, escaleras que descendían a la oscuridad. Rodrigo entró primero. Cecilia lo siguió. Los demás detrás. Bajaron despacio. El sótano era enorme. Paredes de piedra, antiguas. Rodrigo sacó el mapa que su madre le había dado. La chimenea debe estar al fondo. Caminaron entre escombros, muebles rotos, recuerdos de otra época. Y entonces la vieron. Una chimenea de piedra, enorme, cubierta de polvo. Rodrigo se acercó, comenzó a buscar, presionando piedras, buscando mecanismos ocultos, y entonces, una de las piedras cedió, un clic, y parte de la pared se movió, revelando un compartimento secreto. Rodrigo metió la mano, y sacó una caja de metal, la abrió con manos temblorosas. Dentro, documentos, viejos, amarillentos, pero intactos. Cecilia se acercó, los encontró. Rodrigo revisaba los papeles con ojos vidriosos. Están todos aquí. Las cartas que prueba que el marqués fabricó las acusaciones, los documentos que Marcus robó, todo. Cerró la caja y la abrazó contra su pecho. Vámonos. Pero cuando se dieron vuelta, había alguien en las escaleras, el marqués, con una pistola en la mano. Y detrás de él,
Lord Marcus Blackwood y 6 hombres armados. Rodrigo empujó a Cecilia detrás de él. El marqués bajó las escaleras lentamente, ebrio, pero no tanto como para no apuntar correctamente. «Pensaste que no lo sabría». Su voz arrastraba las palabras. «Marcus me avisó que vendrías esta noche». Marcus sonrió, una sonrisa cruel. «Siempre fuiste predecible, hermanito». Rodrigo apretó la caja contra su pecho. «No te los daré». El marqués rió. «No me importan esos papeles». Su voz se volvió fría. «Quiero a mi esposa». Cecilia sintió que el miedo la recorría, pero dio un paso adelante, saliendo de detrás de Rodrigo. «No soy tu esposa». El marqués la miró con ojos inyectados en sangre. «Legalmente sí lo eres. Y vendrás conmigo». «Ahora». Rodrigo se interpuso. «No la tocarás». El marqués apuntó la pistola directamente a él. «Entonces moriré». El dedo en el gatillo. Y Cecilia gritó. «Espera». Todos se giraron hacia ella. Ella respiró profundo. «Iré contigo». Rodrigo se giró bruscamente. «No». Cecilia lo miró. Y en sus ojos había amor, pero también determinación. «Escúcheme. Iré con él, pero con una condición». El marqués bajó apenas el arma. «¿Cuál?». Cecilia levantó la barbilla. «Mañana, frente a un juez, firmaremos la anulación». El marqués rió. «¿Por qué haría eso?». Cecilia lo miró directamente. «Porque si no lo haces, testificaré públicamente sobre cada golpe, cada insulto, cada noche que me dejaste encerrada, y destruiré tu apellido». El silencio fue absoluto. El marqués la miraba, como si no la reconociera. Cecilia continuó. «Firma la anulación, y desapareceré de tu vida para siempre. Te quedarás con Thornfield, con tu título, con tu orgullo, pero yo seré libre». El marqués vaciló, y Cecilia vio su oportunidad. Dio un paso hacia él. «Ambos sabemos que no me amas. Nunca lo hiciste. Solo soy un recordatorio de lo que perdiste. Déjame ir, y ambos podremos seguir adelante». El marqués la estudió durante un largo momento, y entonces bajó el arma. «Está bien. Mañana firmaremos la anulación. Pero esta noche vienes conmigo». Cecilia asintió. Rodrigo la tomó del brazo. «No puedes hacer esto». Ella se giró hacia él, y lo que dijo le rompió el corazón. «Confía en mí». Rodrigo la miró con ojos desesperados. «No puedo perderte». Cecilia sonrió. «No me perderás». Se acercó y susurró en su oído. «Toma los documentos, limpia tu nombre y espérame». Se alejó y caminó hacia el marqués. Rodrigo quiso seguirla, pero los hombres de Marcus lo detuvieron. Cecilia subió las escaleras, sin mirar atrás, porque si lo hacía, perdería el valor. Marcus se acercó a Rodrigo y le arrebató la caja. Rodrigo intentó detenerlo, pero Marcus lo golpeó, y la caja cayó al suelo. Los documentos se esparcieron. Marcus los pisoteó, riendo. «Tu preciada evidencia». Pero mientras Marcus reía, no vio que Rodrigo había guardado 3 documentos en su chaqueta. Los más importantes, las cartas firmadas por el marqués. Rodrigo se levantó, con sangre en el labio, pero con los documentos seguros. Marcus lo empujó. «Sal de aquí, y no vuelvas». Rodrigo miró hacia las escaleras, donde Cecilia había desaparecido, y juró que la recuperaría, no importaba el costo. Amaneció, y Rodrigo no había dormido, sentado en su estudio en Blackwood Hall, con los 3 documentos frente a él, las cartas que probaban su inocencia, firmadas por el marqués, fechadas el día de las acusaciones, detallando cómo había pagado a oficiales de la corte para fabricar evidencia contra Rodrigo. Era suficiente. Tocaron la puerta. William, el mayordomo, entró. «Señor». «Llegó esto». Le entregó una carta. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. Era de Cecilia. «Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que estoy de vuelta en Thornfield. No tengas miedo. Sé lo que estoy haciendo. El marqués firmará la anulación hoy a las 2 de la tarde, en el juzgado de Sussex. Por favor, ven. Necesito verte. Necesito saber que estás bien. Y cuando esto termine, quiero que me lleves a casa, a Blackwood Hall, porque allí es donde pertenezco ahora, contigo, tuya, Cecilia». Rodrigo cerró los ojos y sintió que podía respirar de nuevo. Ella estaba bien y tenía un plan. Miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Tenía 4 horas. Se levantó. «William». El mayordomo se enderezó. «Prepara mi mejor traje y envía un mensajero urgente a Londres, a la Corte Real. Necesito que entreguen estos documentos directamente al Lord Canciller, con una solicitud de audiencia inmediata para limpiar mi nombre».
William sonrió. De inmediato, señor. Rodrigo se cambió, se afeitó, se vio al espejo, y por primera vez en 8 años, se vio como el hombre que había sido, no como un fugitivo, sino como un duque. Partió hacia Sussex a las 11. Llegó al juzgado a la 1:30. El edificio era pequeño, de piedra gris, frío. Entró. La sala de audiencias estaba vacía, excepto por el juez, un hombre mayor, de mirada severa, y en la esquina, el marqués, sentado, con la ropa arrugada, los ojos rojos, pero sobrio. Rodrigo se acercó. El marqués levantó la vista, y en sus ojos había algo que Rodrigo no esperaba. Resignación. ¿Viniste? Rodrigo asintió. Dije que lo haría. El marqués miró hacia la puerta. Ella no está aquí aún. Rodrigo sintió que el pánico comenzaba. ¿Dónde está? El marqués se encogió de hombros. En Thornfield. Dijo que vendría. Rodrigo iba a responder, pero la puerta se abrió, y Cecilia entró. Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. Llevaba un vestido simple, azul oscuro, el cabello recogido, pero lo que más impactó fue su rostro. Tenía un moretón en la mejilla, un corte en el labio. Rodrigo se levantó de golpe. ¿Qué te hizo? Cecilia negó con la cabeza. Estoy bien. Rodrigo se giró hacia el marqués, con los puños apretados. La tocaste. El marqués se levantó, se tambaleó, y entonces Rodrigo vio que el marqués también tenía marcas, arañazos en el rostro, un ojo morado. Cecilia habló en voz baja. Intentó forzarme anoche. Rodrigo sintió que la furia lo cegaba, y me defendí. El marqués la miró, con algo parecido a la vergüenza. Cecilia continuó. Por eso estamos aquí, para terminar esto, de una vez por todas. El juez golpeó el martillo. Señores, señora, tomemos asiento. Todos se sentaron. El juez miró los papeles frente a él. Entiendo que han venido a solicitar la anulación de un matrimonio. Cecilia asintió. Sí, su señoría. El juez la miró por encima de sus lentes. ¿Bajo qué causales? Cecilia respiró profundo. Crueldad extrema, abandono emocional y violencia doméstica. El marqués no objetó. El juez se giró hacia él. Marqués Ashford, ¿acepta estas acusaciones? El marqués miró a Cecilia, y por un momento, solo un momento, Rodrigo vio dolor en sus ojos. Las acepto. El juez se sorprendió. No va a defenderse. El marqués negó con la cabeza. No puedo defender lo indefendible. Hice todo lo que ella dice. Y más. Miró a Cecilia. Perdóname. Cecilia no respondió. El juez golpeó el martillo. Entonces es mi sentencia que este matrimonio queda anulado, efectivo inmediatamente. Cecilia Ashford es libre. Cecilia cerró los ojos, y las lágrimas cayeron, pero eran lágrimas de alivio. El juez firmó los documentos, y se los entregó. El marqués se levantó, se tambaleó hacia la puerta, se detuvo junto a Rodrigo. Cuídala mejor de lo que yo lo hice. Y salió. Cecilia se levantó. Rodrigo se acercó, la abrazó, y ella se derrumbó, llorando, por todo lo que había perdido, por todo lo que había ganado. Rodrigo la sostuvo. Ya terminó, ya terminó. Pero en ese momento, las puertas se abrieron de golpe, y entraron 2 guardias reales. Buscamos al duque Rodrigo Blackwood. Rodrigo se tensó. Soy yo. Uno de los guardias se acercó. Tiene una citación de la corte real. Debe presentarse inmediatamente en Londres. Rodrigo frunció el ceño. ¿Por qué? El guardia sonrió. El Lord Canciller revisó sus documentos y quiere escuchar su caso personalmente. Rodrigo sintió que no podía respirar. Era su oportunidad de limpiar su nombre. Miró a Cecilia. Ella sonrió a través de las lágrimas. Ve. Rodrigo negó con la cabeza. No puedo dejarte. Cecilia tomó su rostro. Si puedes. Y yo estaré esperándote, en Blackwood Hall, cuando regreses, con tu honor restaurado. Rodrigo la besó, desesperado, profundo, y luego se fue con los guardias. Cecilia lo vio irse, y supo que su historia aún no había terminado, pero por primera vez en años, tenía esperanza. Londres, Palacio de Westminster, la corte real. Rodrigo estaba de pie frente al Lord Canciller, un hombre mayor, de barba blanca, ojos penetrantes, frente a él. Los 3 documentos. El Lord Canciller los había leído, una y otra vez. Finalmente, levantó la vista. Estas cartas son explosivas, Duque Blackwood. Rodrigo asintió. Lo sé, su señoría. El Lord Canciller se recostó en su silla. El marqués Ashford admite haber fabricado evidencia contra usted.
Admite haber pagado sobornos. Admite haber conspirado para destruirlo. Sí, señor. ¿Por qué? Rodrigo respiró profundo. Porque intenté impedir que se casara con Cecilia Ashford, porque sabía que solo la quería por su dote. Y él se vengó. El Lord Canciller asintió lentamente. Y su hermano, Lord Marcus Blackwood, él también estuvo involucrado. Rodrigo apretó los puños. Él robó documentos de la corte. Los escondió en Thornfield Manor, para asegurarse de que nunca pudiera limpiar mi nombre. El Lord Canciller golpeó la mesa. Esto es traición. Rodrigo asintió. Y merezco justicia. El Lord Canciller se levantó, caminó hacia la ventana, miró la ciudad, y habló sin girarse. Hay un problema, Duque Blackwood. ¿Cuál? El marqués Ashford está muerto. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué? Lo encontraron esta mañana, en su estudio en Thornfield Manor, con una botella vacía de láudano, y una carta. El Lord Canciller se giró. Una carta confesándolo todo. Le entregó el papel a Rodrigo. Rodrigo lo leyó con manos temblorosas. A quien corresponda. Ya no puedo vivir con lo que hice. Arruiné la vida de un hombre inocente. Destruí a la mujer que debí proteger. Y me convertí en un monstruo. Rodrigo Blackwood es inocente. Yo fabriqué las acusaciones. Yo pagué los sobornos. Y mi único cómplice fue mi ambición. Que mi muerte sirva como confesión. Y que Rodrigo sea libre. Firmado. Edward Ashford, marqués de Thornfield. Rodrigo dejó caer la carta. Se tapó la cara con las manos. Y no supo si sentir alivio o dolor. El Lord Canciller habló con voz suave. Su nombre será limpiado. Duque Blackwood. Emitiré un decreto real hoy mismo. Todas las acusaciones serán retiradas. Su título restaurado. Sus tierras devueltas. Rodrigo levantó la vista. ¿Y Marcus? El Lord Canciller se puso serio. Lord Marcus Blackwood será investigado. Si se comprueba su complicidad, enfrentará cargos. Rodrigo asintió. Gracias, su señoría. El Lord Canciller se acercó y puso una mano en su hombro. Ha sufrido mucho, joven. Es hora de que viva. Rodrigo salió de la corte, con el decreto real en la mano, su nombre limpio, su honor restaurado. Pero todo lo que podía pensar era en Cecilia. Necesitaba llegar a Blackwood Hall. Necesitaba verla, decirle que todo había terminado, que eran libres. Corrió hacia su carroza, pero antes de subir, vio a alguien, Marcus, de pie en las sombras, mirándolo con odio. Rodrigo se acercó. Ya terminó, Marcus. Marcus rió. Una risa amarga. Terminó para ti. Pero yo nunca te perdonaré. Rodrigo lo miró con tristeza. No necesito tu perdón. Solo necesito que me dejes en paz. Marcus dio un paso amenazante. Ella nunca te amará como debería. Siempre será la esposa del marqués en la mente de todos. La mujer rota que recogiste. Rodrigo lo golpeó. Una vez, en la mandíbula. Marcus cayó al suelo. Rodrigo se inclinó sobre él. Ella es más fuerte que cualquier hombre que conozco. Y es mía, no por deuda. No por lástima, sino porque ella me eligió. Se levantó. Y déjame decirte algo, hermano. Cuando me case con ella, no serás invitado. Y subió a la carroza, dejando a Marcus en el suelo, derrotado. El viaje de regreso a Blackwood Hall duró 3 horas, pero se sintieron como días. Rodrigo no podía quedarse quieto. Revisaba el decreto real una y otra vez, como si fuera a desaparecer. Finalmente, las puertas de Blackwood Hall aparecieron. La carroza se detuvo. Rodrigo bajó de un salto y corrió hacia la casa. William lo recibió. ¿Dónde está? En el jardín, señor. Rodrigo corrió, cruzó los pasillos, salió por la puerta trasera y la vio. Cecilia, de pie entre las rosas blancas, con un vestido blanco simple, el cabello suelto ondeando con la brisa. Mirando el atardecer, Rodrigo se detuvo y simplemente la observó. La mujer que lo había salvado, la mujer que había sobrevivido a lo imposible, la mujer que amaba. Cecilia sintió su presencia, se giró, y cuando sus ojos se encontraron, sonrió. Rodrigo caminó hacia ella, despacio, como si temiera que fuera un sueño. Cuando finalmente llegó a su lado, levantó el decreto. Soy libre. Cecilia tomó el papel, lo leyó, y las lágrimas comenzaron a caer. Lo lograste. Rodrigo negó con la cabeza. Lo logramos. La tomó entre sus brazos y la besó, con todo el amor que había guardado durante 8 años, con toda la gratitud por cada día que ella lo había elegido. Cuando se separaron, Rodrigo se arrodilló. Cecilia jadeó. ¿Qué estás haciendo? Rodrigo sacó un anillo.
el mismo que le había mostrado semanas atrás. Cecilia Ashford, has sido mi salvación, mi luz en la oscuridad, mi razón para seguir luchando. Y si me haces el honor, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que mereces ser amada, que mereces ser feliz, que mereces todo. ¿Te casarías conmigo? Cecilia cayó de rodillas frente a él y tomó su rostro entre sus manos. Sí, 1000 veces sí. Rodrigo le colocó el anillo y la besó de nuevo. Y en ese jardín de rosas blancas, bajo el cielo dorado del atardecer, dos almas que habían sido rotas, finalmente se hicieron completas. 3 meses después, todo había cambiado. Rodrigo tenía su nombre limpio, sus tierras restauradas, su título respetado. Marcus había sido arrestado, juzgado por traición y exiliado al continente. Nunca más podría regresar a Inglaterra. Thornfield Manor había sido vendido. Cecilia no quería nada de allí, y Rodrigo lo entendía. El dinero de la venta se usó para restaurar Blackwood Hall, para convertirlo en un verdadero hogar. Cecilia y Rodrigo planeaban casarse en la primavera. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos, sin la alta sociedad que los había condenado. Pero mientras los días pasaban, Cecilia comenzó a sentirse extraña. Náuseas por las mañanas, mareos, cansancio extremo. Al principio lo ignoró, pero cuando los síntomas continuaron, llamó al médico. El doctor Harrison llegó una tarde, examinó a Cecilia en privado, y cuando salió, tenía una sonrisa en el rostro. «Felicidades, señorita Ashford. Está embarazada». Cecilia sintió que el mundo se detenía. «No». El médico frunció el ceño. «Es una bendición, señora». Cecilia negó con la cabeza. «No entiende». Su voz temblaba. «Ya estuve embarazada antes, y mi bebé murió». El médico se acercó. «Lo sé. Leí sus archivos médicos. Pero eso fue hace 5 años. Y las circunstancias fueron muy diferentes. Esta vez, tiene a alguien que la cuida, tiene una casa segura, y tiene amor. Eso hace toda la diferencia». Cecilia quería creerle, pero el miedo era demasiado grande. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del establo, Cecilia estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín, en silencio. Rodrigo se acercó. «¿Qué sucede?» Cecilia no respondió de inmediato. Rodrigo se arrodilló frente a ella. «Me estás asustando». Ella finalmente lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy embarazada». Rodrigo se quedó inmóvil. Su rostro pasó por 1000 emociones. Sorpresa, miedo, alegría. Habló con voz temblorosa. «Vamos a tener un bebé». Cecilia asintió, y entonces lloró. «Tengo miedo». Rodrigo la abrazó. «Yo también». Permanecieron así durante horas, sosteniendo la noticia, el peso de la alegría y el peso del miedo. Los días siguientes fueron difíciles. Cecilia se sentía atrapada entre la felicidad y el terror. Cada vez que sentía una molestia, cada vez que algo se sentía diferente. Pánico. Rodrigo contrató al mejor médico de Londres, una partera con años de experiencia, y se negó a dejarla sola. Pospusieron la boda, hasta después del nacimiento. No querían arriesgarse. Los meses pasaron, lentamente. Cecilia crecía, y con cada semana, el miedo disminuía un poco, porque el bebé pateaba, se movía, estaba vivo. Rodrigo hablaba con su vientre todas las noches, le contaba historias, le cantaba, le prometía que siempre estaría allí, y Cecilia comenzaba a creer que tal vez esta vez sería diferente. Pero el miedo nunca desapareció completamente, hasta que una noche de invierno comenzó el trabajo de parto. Cecilia estaba aterrada. Los recuerdos del primer parto la atormentaban. El dolor, la sangre, el silencio terrible del bebé que no lloraba. Rodrigo sostenía su mano. «No te dejaré». La partera trabajaba con calma. «Todo va bien, señora. El bebé está en posición. Respire». Cecilia respiraba. Entre el dolor, entre los recuerdos, Rodrigo le susurraba: «Eres fuerte, eres valiente, y te amo». Horas pasaron. El dolor era insoportable, pero Cecilia no se rindió. Y entonces, un llanto. Fuerte, claro, indignado. La partera sonrió. «Es una niña», y la colocó en los brazos de Cecilia. Cecilia miró a su hija, pequeña, perfecta, viva, y lloró. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Rodrigo se arrodilló junto a la cama y tocó la pequeña mano de su hija. «Es hermosa». Cecilia sonrió a través de las lágrimas. «Como su padre».
Rodrigo la besó. Como su madre, nombraron a la niña Catherine por la madre de Rodrigo, y en los días siguientes, Blackwood Hall se llenó de vida, de risas, de llanto de bebé, de esperanza. Cecilia amamantaba a Catherine, y cada vez que la miraba, sentía que sanaba un poco más, porque este bebé estaba vivo, y ella también. 2 meses después del nacimiento, en una mañana de primavera, Cecilia y Rodrigo finalmente se casaron, en la capilla pequeña de Blackwood Hall, solo William y la señora Calloway como testigos, y Catherine en los brazos de la partera. Cecilia llevaba un vestido blanco simple, rosas blancas en el cabello. Rodrigo llevaba su mejor traje, y cuando el sacerdote preguntó, ¿acepta usted, Rodrigo Blackwood, a Cecilia Ashford como su esposa? Rodrigo sonrió, con todo mi corazón. ¿Y acepta usted, Cecilia Ashford, a Rodrigo Blackwood como su esposo? Cecilia no vaciló. Sí, los declaro marido y mujer. Rodrigo la besó, y Catherine lloró, como si supiera que algo importante había pasado. Todos rieron, y en ese momento, en esa capilla pequeña, una familia nació. Esa noche, mientras Catherine dormía en su cuna, Rodrigo y Cecilia estaban en su habitación. Cecilia miraba por la ventana, hacia el jardín de rosas blancas. Rodrigo se acercó por detrás, y la rodeó con sus brazos. ¿En qué piensas? Cecilia se recostó contra él. En todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí. Rodrigo besó su cabello. Valió la pena. Cecilia se giró en sus brazos. Sí, valió la pena. Pero hay algo que necesito decirte. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué? Cecilia sonrió. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte. Por salvarme. Por amarme cuando yo no sabía cómo amarme a mí misma. Rodrigo tomó su rostro entre sus manos. No me agradezcas. Tú me salvaste también. La besó, con una ternura que la hizo temblar. Y esa noche, mientras la luna iluminaba Blackwood Hall, 2 almas que habían sido rotas, que habían sobrevivido al dolor, que habían luchado por su amor, finalmente descansaron, en los brazos del otro, completos, sanados, libres. Pero la vida nunca es perfecta. Y mientras Cecilia y Rodrigo dormían, en Londres, un hombre leía el anuncio del nacimiento de Catherine Blackwood, y sonreía. Era un primo lejano del marqués, que acababa de heredar el título, y tenía planes que involucrarían a la hija del hombre que había destruido a su primo. Pero esa es otra historia. 2 años después, primavera de 1818, Blackwood Hall estaba lleno de vida. Catherine corría por los jardines, con su vestido blanco ondeando, persiguiendo mariposas, riendo. Cecilia la observaba desde el porche, con una mano sobre su vientre, embarazada de nuevo, esta vez de 6 meses, y esta vez, sin miedo. Rodrigo salió de la casa, y se sentó junto a ella. ¿Cómo te sientes? Cecilia sonrió, cansada, pero feliz. Rodrigo besó su frente. Catherine gritó, «Mami, papi, miren». Sostenía una rosa blanca, la más grande del jardín. Ambos sonrieron. «Es hermosa, mi amor». Catherine corrió hacia ellos, y se subió al regazo de Rodrigo. «Papi, cuéntame la historia de la rosa blanca otra vez». Rodrigo la miró con ternura. «¿Otra vez?» «Sí». Rodrigo suspiró, pero sonreía. «Está bien. Hace mucho tiempo. Había un baile de verano». Catherine se acomodó. Ya conocía la historia, pero nunca se cansaba de escucharla. Y en ese baile había una joven hermosa, con rosas blancas en el cabello. Catherine señaló a Cecilia, como mami. Rodrigo asintió, como mami. Y un joven la vio, y supo que ella era especial. Pero entonces ella se fue. Catherine frunció el ceño. ¿Por qué? Rodrigo la abrazó. Porque a veces las personas tienen que separarse, para poder crecer, y aprender, y convertirse en quienes deben ser. Cecilia sintió que las lágrimas comenzaban. Rodrigo continuó, pero el joven nunca la olvidó, y años después, cuando ella más lo necesitaba, él la encontró, y nunca más la dejó ir. Catherine aplaudió. Y vivieron felices para siempre. Rodrigo rió. Sí, mi amor, vivieron felices para siempre. Catherine bajó del regazo de su padre, y corrió de vuelta al jardín. Rodrigo miró a Cecilia, y ella lo miraba con lágrimas en los ojos. ¿Qué? Cecilia sonrió. Nada, solo te amo. Rodrigo la besó. Yo también te amo. Se quedaron sentados en silencio, mirando a su hija jugar, sintiendo al bebé moverse.
y simplemente existiendo. En ese momento perfecto, Cecilia habló en voz baja. A veces aún no puedo creer que esto sea real. Rodrigo apretó su mano. Es real. Lo construimos juntos. Cecilia se recostó contra él. ¿Crees que siempre será así? Rodrigo pensó por un momento. Habrá días difíciles, momentos de dolor, pero mientras nos tengamos el uno al otro, podremos enfrentar cualquier cosa. Cecilia asintió, y permanecieron así, hasta que el sol comenzó a ponerse. Esa noche, después de acostar a Catherine, Cecilia y Rodrigo salieron al jardín. Caminaron entre las rosas blancas, de la mano, en silencio. Rodrigo se detuvo frente a una rosa en particular, la más grande, la más hermosa. La plantamos el día que nos casamos. ¿Recuerdas? Cecilia asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? Rodrigo la miró. Quiero plantar una más. Cuando nazca el bebé, una por cada hijo, para que cuando sean mayores, puedan ver todo el amor que construimos. Cecilia sintió que su corazón se hinchaba. Me parece perfecto. Rodrigo la abrazó. Y permanecieron así, bajo las estrellas, rodeados de rosas y amor, porque habían sobrevivido a la tormenta. Y ahora vivían en la luz. No era una vida sin problemas. Catherine a veces tenía pesadillas. Cecilia aún tenía días donde los recuerdos la atormentaban. Rodrigo todavía cargaba con la culpa de no haber luchado por ella antes, pero se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. 3 meses después, en una noche tranquila, Cecilia dio a luz a un niño, fuerte, sano, con los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre. Lo nombraron Edmund, por el padre de Rodrigo, y cuando Rodrigo sostuvo a su hijo por primera vez, lloró, por el padre que nunca conocería a su nieto, por la madre que había muerto antes de verlo feliz, pero también lloró de alegría, porque tenía todo lo que siempre había soñado. Una familia, un hogar, amor. Los años pasaron. Catherine creció, inteligente y fuerte como su madre. Edmund creció, valiente y gentil como su padre. Y Blackwood Hall se convirtió en lo que siempre debió ser, un refugio, no solo para ellos, sino para otros. Cecilia comenzó a recibir mujeres que habían pasado por lo mismo que ella, abusadas, olvidadas, rotas. Les daba refugio, las ayudaba a sanar, a encontrar su fuerza, y Rodrigo la apoyaba en todo. Construyeron una escuela en la propiedad, para que las mujeres pudieran aprender, leer, escribir, tener habilidades, y una oportunidad de ser independientes. La alta sociedad los criticaba. Decían que era inapropiado, que una duquesa no debía mezclarse con mujeres de clase baja. Pero a Cecilia y Rodrigo no les importaba. Habían aprendido que la opinión de los demás no definía su valor, y siguieron adelante, creando un legado, no de riqueza, sino de compasión. 10 años después, Cecilia estaba en el jardín. Catherine tenía 12 años. Edmund tenía 9, y había un nuevo bebé, una niña, Margaret, de apenas 2 años. Rodrigo tenía 42 años, algunas canas en el cabello, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía mirando a Cecilia como si fuera la primera vez. Cecilia tenía 38, el cabello con mechones plateados, líneas de risa alrededor de la boca, pero sus ojos verdes brillaban más que nunca. Estaban sentados en el porche, mirando a sus hijos jugar. Catherine leía un libro bajo un árbol. Edmund perseguía a Margaret, que gritaba de alegría. Rodrigo tomó la mano de Cecilia. ¿Alguna vez imaginaste esto? Cecilia negó con la cabeza. Nunca. Rodrigo sonrió. Yo tampoco. Cecilia lo miró. Pero no cambiaría nada, ni siquiera el dolor, porque nos trajo aquí. Rodrigo levantó su mano y besó sus nudillos. A nosotros. Cecilia sonrió. A nosotros. Y mientras el sol se ponía sobre Blackwood Hall, mientras las rosas blancas se mecían con la brisa, 2 almas que habían sido rotas, que habían sobrevivido, que habían amado, descansaban, en la certeza de que habían construido algo hermoso, no perfecto, pero real, y eso era más de lo que cualquiera de ellos había soñado. En un jardín de rosas blancas, bajo el cielo infinito de Inglaterra, 2 almas que se encontraron en la oscuridad, construyeron una vida en la luz, una vida no libre de cicatrices, pero llena de amor, porque el amor verdadero no borra el dolor, lo transforma, lo convierte en fuerza, en compasión, en legado.
Y Cecilia y Rodrigo dejaron el mejor legado de todos, una familia que sabía amar, incluso después de haber sido rotos, especialmente después de haber sido rotos, porque solo los que han conocido la oscuridad pueden verdaderamente apreciar la luz.